Hola, yo soy Fabricio Daza y junto a mis compañeros Diego Mendoza y Magdalena Rosales vamos a hablarles sobre el libro Deleite, el espacio en la arquitectura, capítulo 3 de Roth. En este libro Roth nos invita a entender que la arquitectura no solo es algo como estructuras físicas, sino como experiencias espaciales que provocan sensaciones, emociones y significados. Y para explicarlo, hemos preparado un video donde resumiremos los tipos de espacios y sus características principales dentro del concepto del deleite arquitectónico. Continuando con lo que es el mapa conceptual, este resume las ideas principales del libro Deleite, ya que en el centro de este concepto de deleite, este representa el placer y la experiencia que sentimos al habitar un espacio arquitectónico. A partir de ahí, el mapa muestra distintos tipos de espacios, como el físico, el perceptible, el conceptual o funcional, entre otros, que explican cómo la arquitectura genera sensaciones y significados. En conjunto, este esquema nos ayuda a entender que el espacio no solo es algo material, sino una experiencia viva que influye cómo percibimos y disfrutamos de la arquitectura. Bueno, primero tenemos lo que es el espacio físico. El espacio físico es más tangible, ya que este se mide por el volumen de aire delimitado por muros, suelos y techos. Es el espacio que medimos en metros cúbicos y que define la forma real del edificio. Un ejemplo se encuentra en una vivienda, donde podemos notar este tipo de espacio en la manera en que se distribuyen los ambientes y se perciben los límites entre ellos. Luego tenemos lo que es el espacio perceptible, ya que este espacio se relaciona en cómo lo vemos y cómo lo sentimos. Roth dice que la percepción depende de la luz, la sombra y las aberturas, las texturas y los recorridos. En este caso, el espacio se vuelve más dinámico, cambia cuando nos movemos y cuando varía la iluminación natural. Y un ejemplo sería la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright, donde la naturaleza y la arquitectura se mezclan visualmente. Bueno, luego tendríamos lo que es el espacio conceptual. Aquí el espacio no solo se percibe con los sentidos, sino con la mente. Es el espacio que comprendemos, cómo está orientado y qué simboliza, qué intención tiene su forma. Roth menciona que el usuario desarrolla una intención del edificio, y un claro ejemplo sería la casa Lot Lewis. La orientación y el horizonte abierto crean una sensación de libertad y conexión con el entorno. Y por último, tendremos lo que es el espacio funcional. Este es el espacio que usamos realmente, cómo está condicionado por la circulación, el mobiliario y las actividades que se desarrollan en él. Un claro ejemplo sería una mesa fija o una ruta de acceso que determinan cómo nos movemos y cómo habitamos el lugar. Y un claro ejemplo de este sería la mesa fija en la casa de Lot Lewis. La arquitectura no solamente es construir muros y techos, es sobre todo configurar el espacio en el que habitamos. Y ese espacio tiene muchas capas, lo físico, lo perceptible, lo conceptual y lo funcional. Un gran ejemplo claro de esto es la Cámara de los Comunes en Londres, donde su disposición con bancadas enfrentadas a ambos lados de un pasillo central no solamente organiza el debate político, sino que también ha moldeado durante siglos la cultura parlamentaria británica. Como dijo Churchill, primero damos forma a nuestros edificios y luego ellos nos dan forma a nosotros. También podemos distinguir entre espacios que fluyen y se conectan y otros que se fragmentan. Los espacios conexos, como la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright, se entrelazan sin barreras rígidas. Allí, en la sala, el comedor y la biblioteca se abren unos hacia otros, creando una experiencia continua. Wright logra que el entorno natural se integre con el interior, la arquitectura que promueve la libertad, la fluidez y conexión emocional con el entorno. En contraste, los espacios estáticos responden a una lógica un poco más tradicional. La casa de Harold McCormick, por ejemplo, organiza cada actividad en una habitación cerrada y específica. Es una forma de habitar más formal, se podría decir un poco más contenido, donde cada espacio tiene su función clara y delimitada. Este tipo de diseño también refleja un poco más la visión, algo digamos más jerárquico y un poco más estructurado de la vida económica y doméstica. Por último, también podemos encontrar el espacio no direccional, donde impone un recorrido único. El pabellón de alemán de Barcelona, diseñado por Mies van der Rohe, es un ejemplo un poco perfecto. No hay pasillos ni jerarquías espaciales, solamente planos abiertos que permiten múltiples trayectorias. Es un espacio libre donde el usuario decide cómo moverse, cómo habitarlo y cómo apropiarse de él según su propia lógica. Ahora le doy pase a mi compañera Magdalena. Yo les voy a hablar sobre el espacio positivo. Esto se genera cuando un vacío es pensado y luego envuelto por una estructura que lo define. Roth menciona como ejemplo la iglesia de peregrinación de los 14 Santos, en Alemania, donde la forma de cúpula y las paredes fueron diseñadas para contener un espacio interior lleno de luz y movimiento. Aquí la arquitectura se entiende desde el vacío que se crea, no desde los muros que lo rodean. En cambio, el espacio negativo se forma por vaciar un sólido existente. Un ejemplo son las cuevas de Karli, en la India, talladas directamente en roca. En este caso, el espacio no se construye, sino que se saca del material, recordando las primeras moradas humanas en cavernas naturales. Ahora vamos a pasar al espacio direccional. Es aquel que guía nuestro movimiento o nuestra mirada hacia un punto específico.
Roth menciona la Catedral de Salisbury en Inglaterra, donde el eje longitudinal y las líneas repetitivas de las naves nos conducen visualmente hacia el altar. Por el contrario, un espacio no direccional, como el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, el recorrido es libre y no hacia un único camino. Por último, vamos con el espacio personal, que se refiere a la distancia que las personas necesitamos para sentirnos cómodas. En el texto se usa una imagen de paloma sobre un tejado, mostrando cómo incluso los animales mantienen cierta separación. En los seres humanos, esta distancia depende de factores como la cultura y el factor social. Y también, si un diseño arquitectónico lo ignora, puede generar incomodidad en sus usuarios. Muchas gracias.